Bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy es una sesión para mí bastante especial porque veo por primera vez, muchas caras nuevas en el Journal, por supuesto, pero de viejos amigos del hospital, como ya lo comentamos por ahí, está Limi, está Anita Serrano, Eve, me da mucho gusto y que haya vuelto Gaby a nuestro Journal Club. Pero también es especial porque el día de hoy contamos con la presencia de, bueno, algunos neonatólogos en el grupo, el doctor Iván Barrera, la doctora Leslie Solano, pero también tenemos hoy como invitado especial al doctor José Honold, que es un neonatólogo, amigo, gracias Anita, amigo de Anita Serrano, que nos hizo favor de invitarlo a nuestro Journal Club. Él es neonatólogo y trabaja en el hospital de el Rady Children's de San Diego. Doctor, muchas gracias. Sabemos que usted tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones con los neonatos con cardiopatías. Y bueno, el día de hoy el doctor Gustavo García nos va a presentar el primer artículo acerca del manejo de los pacientes con dependencia del ducto arterioso en los primeros días de vida, y la doctora Gaby Silva nos va a hablar acerca de la experiencia de los niños que se operaron en la edad neonatal versus corrección total versus paliación. Es todo suyo el micrófono, Gus, muchas gracias. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Todavía no, Gus. Okay. Ahí estás, perfecto. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Gustavo García, digo ya varios me conocen. Hoy, pues bueno, vamos a ver un poquito de Fallot neonatal. Este primer artículo incluye algunas otras patologías, no solo Fallot, tetralogía de Fallot. Y el segundo artículo sí nos habla de la experiencia, bueno, del análisis de los datos en las bases que tienen en Estados Unidos de pacientes que han sido manejados ya sea con corrección total o en estadios. Yo estoy en Baja California Sur, en La Paz, Baja California Sur. Entonces, el primer artículo es un metaanálisis en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Pues, como vemos, nos compara el uso de stent en el conducto comparado con la fístula de Blalock-Taussig en los neonatos, en pacientes que tienen un flujo pulmonar dependiente de conducto. Bueno, pues como sabemos, pues el Blalock se ha usado ampliamente desde sus inicios, pero bueno, sabemos que esta técnica se han reportado incluso una mortalidad de hasta un 12% con el uso del Blalock-Taussig. Debido a esto, pues y con la existencia y la creación de dispositivos para colocar por intervencionismo tipo stents, pues bueno, se ha visto que pues bueno, este es un procedimiento que es menos invasivo, nos va a evitar la cirugía, esterotomía o toracotomía, el uso de bomba. También aparentemente puede disminuir algunas de las complicaciones que se pueden dar con el uso del Blalock, como es que el paciente sale con una inestabilidad hemodinámica de quirófano, que pueda tener una trombosis en la fístula, y aparentemente pues el stent también ayuda para optimizar el crecimiento de las ramas pulmonares. Entonces, con este metaanálisis ellos pues quieren analizar la sobrevida y si hay algún otro resultado clínico en los pacientes que tienen una cardiopatía con un flujo pulmonar dependiente del conducto. Ellos hicieron una revisión, son cuatro autores que hicieron la revisión y búsqueda de artículos. Realmente buscaron todos los que se encontraron hasta marzo del 2019. En total encontraron 124 registros de estos artículos, pero ya haciendo el análisis quedaron solo un total de seis artículos que fueron los más
los más adecuados para su metaanálisis que realizaron. Entonces, en estos artículos hicieron revisión tanto de la mortalidad posoperatoria en los primeros 30 días como la mortalidad a mediano plazo. Revisaron las complicaciones de cada procedimiento, la estancia hospitalaria y de la terapia intensiva, cuántas reintervenciones en cada procedimiento, la saturación que se tenía después de realizar cada uno de los procedimientos. Valoraron también el NACATA, el tiempo en el cual se llegó a la corrección total o a otro procedimiento paliativo, y si se realizó plastía de las pulmonares en el momento de la cirugía. Encontraron, bueno, en estos 6 artículos que encontraron, que fue los mejores que encontraron, es un total de 760 pacientes. A 514 les hicieron fístula y a 246 le pusieron un stent en el conducto. El seguimiento estuvo más o menos, fue desde los 6 meses hasta 2.1 años que tuvieron algunos de los estudios a los pacientes. Son 3 estudios multicéntricos. Los otros 3 estudios son de una sola institución. Y de estos 6, 3 se consideraron como que tenían un alto riesgo de sesgo, ya que a los pacientes, pues, en estos no hubo un seguimiento adecuado de estos, y en el match de los grupos también fue deficiente en esta situación. Entonces, ellos consideraron que estos 3, pues, tenían un alto riesgo de sesgo. De los resultados que ellos muestran, uno de los primeros que comentan es, pues, el resultado en base a las complicaciones. Aquí, como podemos ver en la gráfica de árbol, se observa que, pues bueno, el RR fue de 0.5, ya siendo un total de 4 estudios analizados, que favorece hacia el uso del stent en el conducto. Aquí, pues realmente este último artículo, pues es el que tiene más peso para este análisis. Entonces, ellos en este artículo comentan que las complicaciones más frecuentes en Blalock-Taussig fue el sangrado no relacionado al acceso quirúrgico. En el artículo como tal no describe bien a qué se refiere, dónde fue el sitio de sangrado ni nada, solamente lo refieren de esta misma manera, en un 9.6%. Arritmia 5.6%, pacientes que tuvieron un paro cardíaco de 4.4%, que requirieron ECMO 2.4%, infección quirúrgica en un 2%, y en el stent las complicaciones también fue lesión vascular en el acceso para entrar para el stent, y también otra de las complicaciones fue arritmia en un 3.8%. Aquí en este estudio de Bentham, aquí ellos, pues bueno, ponen que tuvieron solo 2 complicaciones, pero también comentan que una buena cantidad de pacientes de estos, que fueron creo que 13, fallaron en la colocación del stent y tuvieron que cambiarlos a Blalock. Entonces, pero de igual manera en ese estudio también, pues, favorecen el uso del stent en el conducto. En este otro resultados, aquí respecto a la mortalidad temprana o posquirúrgica los primeros 30 días, pues aquí no hay una diferencia significativa a favor de ninguno de los 2 procedimientos. Y con respecto a la mortalidad a mediano plazo, aquí sí encontraron un RR de 0.63 que sí favorece al uso del stent en el conducto. Con respecto también a la estancia hospitalaria, también se vio que la estancia era menor en los pacientes con stent en el conducto, tanto la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos como la estancia en total del hospital. Más o menos aquí hay una diferencia de 5 días
con respecto al, entre la fístula y el stent en el conducto. O sea, son 5 días más que pasa el paciente en la terapia con el uso de la fístula de Blaylock. Otro de los resultados fue en donde ya no se favoreció el uso del stent, fue en relación a las reintervenciones que llegaban a necesitar los pacientes. Aquí definitivamente se fue hasta favorecer al Blaylock. Las principales reintervenciones que se hicieron en los pacientes con stent, pues fue una angioplastía con balón del mismo stent. Aquí refieren que la mayoría de estas angioplastías se hicieron para mejorar la cianosis en el paciente. Y en los pacientes con Blaylock, la principal también complicación, reintervención fue la colocación de un stent en la fístula. En 20 casos lo hicieron. Respecto a porcentajes, en el estudio que tiene un poco más de peso, el 47% de los pacientes con stent tuvieron una reintervención y un 22% de los pacientes con Blaylock tuvieron una reintervención. Aquí se muestran otros resultados respecto, uno, a la saturación. Aparentemente favorece a la fístula de Blaylock, pero realmente en números era 1.4% la mejoría, que clínicamente pues al paciente realmente no le hacía mucho ruido o mejoría. Pero de todas formas sí favoreció el uso del Blaylock para una mejor saturación. Para el resultado sobre el índice de Nakata en las pulmonares al momento de la corrección, pues aquí no hubo alguna diferencia. Realmente no hay ninguna mejoría con ninguno u otro. No se definió algo significativo. De igual manera, en los pacientes que llegaban a requerir alguna plastía en las pulmonares, también no hubo una a favor de ninguno de los dos procedimientos. Y tampoco en el tiempo en el que los pacientes o iban a la corrección o iban hacia otro procedimiento paliativo. Tampoco hubo aquí no favorecía ninguno de los dos procedimientos. Los estudios que eligieron ellos, pues bueno, la evidencia realmente era baja, pero a pesar de que era baja, son los estudios mejor realizados para poder determinar los resultados que dan en esta revisión, en este metaanálisis. Hicieron ahí los ajustes necesarios para que fuera lo más correcto, vieron los análisis basado en la escala de Grade. Entonces, para valorar sus resultados, en cada uno de los resultados eliminaron el estudio que tenía una mayor cantidad de pacientes. Digo, en todos pues fue el de Glatz del 2018 y en otros fue el de Bentham. Realmente, respecto a 4 de los resultados que eran las complicaciones por los procedimientos, la mortalidad temprana, la estancia en la terapia intensiva o la estancia hospitalaria, las reintervenciones y las plastías en las pulmonares, aquí no hubo ningún cambio en los resultados. Donde aparentemente hubo cambios pero que no fueron significativos fue en la mortalidad a mediano plazo y en la saturación de oxígeno. Y en el índice de Nakata y el tiempo al realizar la cirugía definitiva, aquí aparentemente favoreció al stent en el conducto, pero no era un cambio con significancia estadística. Ellos, pues bueno, en este gráfico de discusión de conclusión, aquí pues ellos muestran que pues tanto para las complicaciones y la mortalidad a mediano plazo favorecen en el conducto, pero respecto a las reintervenciones, aquí solo se favorece al Blaylock Taussig. Entonces, pues se ha visto que
en un inicio, cuando empezaron a aplicar los stents en los neonatos, pues bueno, había un poco más de complicaciones, tenían más cuidados y más mesura para la colocación de estos. Pero debido a que ha habido una mejoría y una evolución en las técnicas, en los dispositivos, pues bueno, ya esas complicaciones han ido a la mejoría y ya son muchísimas menos a las que hubo en un inicio. Si bien el Blaylock Taussig, pues realmente se ha utilizado por mucho tiempo, sí sabemos que las complicaciones son elevadas. Hay reportes de hasta 17.5%, sabemos la trombosis de la fístula, que tenga fuga la fístula y que nos desarrolle un hemotórax, o también que la fístula sea hiperfuncionante, que se estenose, o también durante la cirugía podemos tener lesiones nerviosas del laringio recurrente o el nervio frénico. Aquí, para el uso del stent es las variantes morfológicas, ya sea que el conducto esté tortuoso o que se inserte directamente en la rama pulmonar izquierda, también nos puede conllevar a que el paciente pues tenga una tasa alta de reintervenciones comparado con algunas otras patologías. En algunas otras patologías el conducto es muy definido, que pueden poner el dispositivo sin problemas y realmente no hay riesgo de reintervención. También habrá que analizar también, ya que se comenta que a veces puede haber una distorsión en la arteria pulmonar con el uso del stent. Puede haber una formación de las neoíntimas, una proliferación aumentada, y esto puede causar que tanto el stent se quede adosado a la pared y no se pueda quitar todo en la corrección y se tenga que quitar solo parcialmente. Entonces, puede llevar a esta complicación una distorsión de la arteria pulmonar el uso del stent. Realmente, pues bueno, el uso de los stents en los neonatos, pues ha ido avanzando. Hay dispositivos específicos para los neonatos. Hay algún grado de controversia en el uso de estos, pero pues bueno, comentan que si hay algunos estudios que se estén haciendo actualmente, ya que se hayan concluido, pues analizarlos todos para que pueda dilucidar y ver los resultados de uso del stent en estos neonatos. Si bien, como comenté, la calidad de la evidencia de los estudios era baja, realmente fue la mejor evidencia que se pudo conseguir con estos estudios analizados. Realmente, aunque sea una calidad baja, se puede tomar que es un estudio que nos puede dar alguna idea para el manejo de estos pacientes. El estudio pues tiene varias limitaciones. Uno, que la muestra pues comparativamente fueron más Blaylocks que colocación de stents. En las complicaciones en los estudios había mucha variabilidad, cómo las definieron. No hubo un análisis de costos. Como comentamos, es un nivel de evidencia bajo, eran estudios observacionales nada más los que analizaron. Los diagnósticos, como vimos, había muchas patologías, no hicieron un estudio específico de cada patología, y también pues aunque hicieron ajustes de variables algunos estudios, hubo tal vez algunos pacientes tenían alguna situación o factores que pudieron afectar los resultados de los estudios. Comentan que si se hiciera un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, y que se basara mucho en el expertise, tanto para la realización de la fístula como para la colocación del stent, pues podríamos tener un estudio más certero para definir el manejo de estos pacientes. Aquí, pues bueno, aparentemente este metaanálisis comenta que pues da la estimación más completa para la seguridad y eficacia del stent y el Blaylock Taussig. Ellos concluyen que pues el stent va a mejorar o tiene menos mortalidad a mediano plazo, favorece el uso del stent favorece también la estancia hospitalaria, que va a ser mucho menor. Y lo único que sí es que en estos pacientes, pues sí, el riesgo de reintervención puede ser mayor.
Realmente el uso de estos dispositivos, pues siempre lo vamos a tener, puede ser muy variable conforme el paso de los años, ya que cada vez se desarrollan nuevos dispositivos, las técnicas también van mejorando y pueden mejorar los resultados y favorecer más el uso de estos dispositivos en los pacientes que tienen una cardiopatía con flujo pulmonar dependiente del conducto. Sí, también estamos propensos o limitados a cada institución qué capacidad para conseguir estos dispositivos más nuevos que puedan colocar los cardiólogos intervencionistas en estos pacientes, y en ocasiones pues no vamos a tener el mejor dispositivo y a veces pues vamos a tener que elegir realizar mejor la fístula de Blalock. Listo, yo creo que si tienen algún comentario o continuamos con el artículo de la doctora Gabriela Silva. Sí, Gaby ya está lista. Si quieres, continuamos y al final dejamos los comentarios. ¿Está lista, Ok. Gaby? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Listo, Gaby, perfecto. Adelante. Ok, bueno. Buenas noches a todos. Soy Gabriela Silva, también pues ya muchos conocidos acá en la sala. Recientemente llegada también a La Paz junto con el doctor García. Y también para complementar el primer artículo, les voy a presentar este segundo artículo que habla de los resultados a 2 años después de la reparación inicial o por estadios en los pacientes neonatos con tetralogía de Fallot. Bueno, solo como un poco de introducción, ya se comentó, al menos por estadística estadounidense, sabemos que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más común. Dentro de sus estadísticas, ellos mencionan que alrededor de 1.650 niños van a tener esta condición por año en los Estados Unidos. Y como sabemos, la tetralogía de Fallot se caracteriza por diversos grados de obstrucción al flujo pulmonar, desde estenosis leves y que pueden ser inclusive tan graves como la atresia de la válvula pulmonar, y en pacientes en donde se refieren asintomáticos o en donde la cianosis es tolerable, se refiere que la cirugía correctiva puede ser electiva dentro del primer año de vida. Sin embargo, hay un grupo especial de pacientes, que es el grupo de los pacientes neonatos, en donde los pacientes que se encuentran sintomáticos desde el periodo neonatal, pues van a requerir una intervención inmediata. Y como ya se comentó en el estudio previo, pues la intervención puede ser tanto quirúrgica como por intervención. Y en el caso de la cirugía, pues puede ser tanto una reparación total inicial o una reparación que puede ser por estadios. ¿Cuáles van a ser los datos que nos van a decir que un neonato va a requerir una intervención inmediata? Pues es la presencia de cianosis intensa desde el nacimiento, que la circulación pulmonar sea dependiente del conducto arterioso y que presente crisis de hipoxia, que sabemos se van a caracterizar por cianosis intensa, polinemia, agitación y pues que pueden ser potencialmente mortales. Como ya se comentó previamente, existe todavía un debate respecto a cuál es la mejor estrategia con estos pacientes neonatos, quirúrgico o intervencionista en primera instancia. Y dentro de los que se elige un tratamiento quirúrgico, se tiene que paliar o se tiene que reparar completamente. Se dice que el procedimiento inicial cuando es paliativo pues es menos complejo y teóricamente pues puede tener menos complicaciones. Está aunado a una menor estancia hospitalaria en el periodo neonatal. Tiene una reducción potencial en cuanto a la corrección posterior para que no necesariamente tengan que utilizar un parche transanular y puede promover el crecimiento de las arterias pulmonares.
Por otro lado, la reparación inicial también pues, nos va a dar una resolución más temprana de la cianosis, se va a evitar una reoperación y una nueva estancia hospitalaria y puede haber menos distorsión de las arterias pulmonares relacionado con lo que ya se comentó, tanto en la fístula de Blaylock o como el stent en el conducto. Y en la literatura con la que refieren este artículo, pues la mortalidad para ambas estrategias está alrededor del 6%. Este estudio es una cohorte retrospectiva en donde los pacientes, los datos de los pacientes fueron obtenidos a través de el registro de este sistema de información de los Estados Unidos, que registra información de 50 hospitales de tercer nivel en Estados Unidos y que se alimenta también a través de esta asociación de niños que se tiene como sede en Kansas. La población de estudio fue los pacientes en tetralogía de Fallot en quienes se realizó una intervención quirúrgica en el periodo neonatal, ya sea la reparación inicial total o una paliación quirúrgica, y comprendió desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de marzo del 2015. En cuanto a la metodología, ellos, pues su variable de exposición fue la intervención quirúrgica, ya sea la reparación total o la paliación, a la que nombraron el subgrupo por estadios. Y el desenlace primario que fue estudiado fue la sobrevida, desde la primera intervención a un seguimiento a 2 años, y se incluyeron todas las defunciones, es decir, las disfunciones que fueron en el primer ingreso, que fueron intrahospitalarias, las defunciones que fueron posterior al ingreso para ambos grupos, y en el caso del grupo de pacientes en donde la reparación fue por etapas, también se tomaron en cuenta las defunciones entre cada uno de los estados. Tomaron en cuenta otras variables como el sexo, edad, raza, el tipo de seguridad médica con la que contaba el paciente, la prematurez, el preso al nacimiento, síndromes genéticos y malformaciones extracardíacas asociadas. También tomaron como variables la ventilación mecánica previo a la reparación o a la paliación y el uso de prostaglandinas. Este par de datos pues fueron datos importantes que referían como de riesgo para ambos grupos. También tomaron en cuenta variables relacionadas con el centro de atención, es decir, el número de camas con las que contaba dado hospital, las cirugías al año que realizaban y la estancia promedio, sobre todo con intervenciones, digamos, populares como corrección de CIA o CIB, y todo esto lo tomaron como un dato de calidad respecto a los servicios que ofrecía pues, tal centro de tercer nivel. Se estudiaron también las complicaciones posoperatorias, como la necesidad de ECMO, el cierre tardío del esternón, el derrame pericárdico que requirió pericardiocentesis, el derrame pleural que requirió colocación de sonda endopleural, el que hayan requerido reanimación cardiopulmonar, algún grado de choque, marcapasos o cardioversión eléctrica. Todas estas fueron las complicaciones posoperatorias que consideraron. Dentro del análisis estadístico, el objetivo primario del estudio fue determinar qué estrategia de tratamiento en el periodo neonatal se asocia a una mejor sobrevida. Ellos comentaban que trataron de hacer varias pruebas estadísticas para quitar muchos de los sesgos que eran relacionados con, sobre todo con el centro hospitalario, ya que pues no querían que un centro tuviera, digamos, más camas o realizara más números de cirugía por año fuera lo que determinara que a estos pacientes les iba mejor o peor. Y para eso utilizaron el modelo de puntuación por propensión, en donde trataban de eliminar algo de este sesgo. Como les decía, la estancia hospitalaria promedio de cada uno de estos centros también se utilizó como una medida de calidad, y para estimar el efecto de la primera intervención en el riesgo de mortalidad, se utilizó el modelo Cox ponderado por la probabilidad inversa para tratar de estimar que el riesgo de mortalidad fuera efecto de la intervención y no de otras variables que pudieran resultar distractoras. Para el análisis de la mortalidad, también se utilizó un análisis de regresión logística para la primera hospitalización. Y con todo esto, ellos trataban, les digo, de eliminar sesgos, tanto del centro hospitalario, porque también comentaban que, como pasa en todos los centros, muchas veces la decisión de ir por una corrección total o una corrección por etapas
etapas depende mucho del centro y de los pues, cirujanos de tal centro. Entonces, todas estas medidas estadísticas pues, se utilizaron para tratar de disminuir esos sesgos. Se utilizó un análisis de mediación causal para la mortalidad debido a la cirugía o complicaciones postquirúrgicas y un análisis de sensibilidad que recabó información más allá de la fecha de estudio en pacientes con menos de 2 años de seguimiento. Esto último para tratar de que si hubo algún cambio en el seguimiento o en la evolución del paciente que fuera significativa, esto no fuera a cambiar o a sesgar los resultados del estudio. En este estudio en total se incluyeron 2.363 pacientes, de los cuales 55.8% fueron del sexo masculino, la mayoría fueron de raza blanca, hasta 31.6% de estos pacientes tenían un síndrome genético asociado y el 14.8% de los pacientes tenían prematurez. La edad promedio al momento de la primera intervención, en el caso de la reparación total, fue de 11.3 días, más o menos 7.8, y por estadios fue de 9.9 días. En la tabla que tienen a un costado, vemos cómo estaban divididos por subgrupos, tanto los pacientes con reparación neonatal completa y la reparación por estadios, en donde pues vemos cómo es importante la cantidad de pacientes que tienen en ambos grupos algún síndrome genético asociado y anomalías extracardíacas asociadas y algún grado de prematurez, por lo que también pues, se consideró importante esta situación de tratar de eliminar esos sesgos en cuanto a valorar como tal la mortalidad en ambos grupos. En cuanto a los resultados, pues se obtuvieron resultados de 45 hospitales a todo lo largo de Estados Unidos, de los cuales en 11 de estos 45, que corresponde al 24.4%, la mayoría de las decisiones que se tomaron por parte de los cirujanos fue la reparación completa. O sea, hasta el 65% de los pacientes en esos 11 centros se decidió ir de primera instancia por una reparación completa. En 15 centros, que corresponde al 33.3% del total de hospitales en los que se recabó información, más del 65% de los pacientes se decidió llevar a una reparación por etapas. Y de nuevo, en el documento, pues, nos dicen que la decisión fue meramente por parte del grupo de cirujanos de cada uno de los centros. Pero vemos que hay un grupo de 42.2% que corresponde a 19 hospitales, en donde prácticamente la decisión fue 50-50. 50% a reparación completa y 50% reparación por etapas, lo que nos dice pues cómo es tan diversa la toma de decisiones en cada uno de los centros hospitalarios. El tiempo de estancia hospitalaria fue similar en ambos grupos. En los casos de reparación total, la estancia promedio fue de 16 días y en el caso de la reparación por etapas fue de 15 días. Y aquí en estos gráficos se describe cómo fueron ambos grupos, cómo estuvieron distribuidos el total de pacientes. En la primera parte tenemos los pacientes que se fueron a una reparación completa. Aquí se incluyeron 1.032 pacientes, de los cuales 92 pacientes tuvieron una mortalidad al momento posterior a la cirugía. 436 pacientes estaban vivos después de 2 años de seguimiento, y en los pacientes que tenían menos de 2 años de seguimiento, que fueron 504, se pudo conocer a la fecha que se tomó como última la reparación completa que se hizo al 1 de abril del 2013, 176 se había logrado hacer la reparación y otros más, 328, después de dos que no tenían más de 2 años de seguimiento, no sabemos si existe, bueno, en qué estado están. De los pacientes que se llevaron por reparación por etapas, que fueron 1.331, 452 no completaron la reparación completa, y de estos 112 fallecieron entre un estadio y otro.
153 pacientes estaban vivos después de 2 años de seguimiento, y en los pacientes que tenían menos de 2 años de seguimiento, que eran 187, los que se operaron al 1 de abril del 2013 fueron 55, y el resto igual no se sabía su estado a los 2 años del procedimiento. De los que sí completaron la reparación completa fueron 879, de estos 35 fallecieron, 553 continuaban vivos después de 2 años de la última cirugía, y en los que no tenían más de 2 años de seguimiento, de nueva cuenta tomando de fecha el 1 de abril del 2013, seguían vivos 59 y del resto no se sabía su estatus. En esta ilustración podemos ver las curvas de el tiempo desde la cirugía y la probabilidad de supervivencia. Vemos cómo en la curva que está con rojo, esta nos está ilustrando la probabilidad de supervivencia en los pacientes que se hizo una reparación por etapas, y vemos a los 2 años cómo es mayor que aquellos en los que se eligió una reparación completa. Y ahorita vamos a ver un poco de por qué se encontraron estos resultados. Esta gráfica nos muestra de nueva cuenta la probabilidad de supervivencia en los primeros 30 días del procedimiento inicial, ya sea la reparación completa o la primera palación, en donde vemos que es importante cómo la probabilidad de supervivencia en los pacientes con reparación completa es mucho menor en los que se repararon de manera inicial que en los que se hizo una reparación por estadios. En esta tabla vemos por grupos los efectos y lo que veíamos en la gráfica previa de la mortalidad dentro de los primeros 30 días del procedimiento, comparando la reparación completa contra la reparación por estadios. Y vemos cómo hay una variación importante en los que se eligió una reparación completa de manera inicial, con el riesgo relativo, la probabilidad de mortalidad respecto a los que se eligió una reparación por estadios. Ellos dicen que la causa principal de por qué los pacientes en los que se reparaba de manera inicial la tetralogía de Fallot era que presentaban al menos una complicación en el posquirúrgico inmediato, ya que se presentó una complicación intrahospitalaria en 249 pacientes, que es el 36.1% del grupo de reparación inicial en los primeros 30 días de seguimiento, mientras, que en los pacientes en los que se eligió una reparación por etapas fueron de solo 15.4%. Entonces, ellos dicen que tener al menos una complicación intrahospitalaria resultó ser un factor importante en relación al tipo de cirugía inicial y la mortalidad tanto temprana, que ellos lo definían como entre los primeros 7 a 30 días, y también como tardía, como se veía en las dos gráficas que les mostraba previamente. Entonces, ellos encontraron que la cirugía de reparación total confiere una mayor mortalidad a este grupo de pacientes. Hicieron un análisis por subgrupos en los pacientes en los que se hizo de fístula de Blalock-Taussig, que fueron 1.016 de los 1.331 pacientes que se hizo una palación inicial, y no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de mortalidad entre la reparación completa y la palación con fístula de Blalock-Taussig. Dentro del grupo de reparación inicial no hubo tampoco una diferencia en la mortalidad a 2 años comparados con aquellos en donde fue necesario colocar un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y comparado con los que no requirieron este conducto. En cuanto a la discusión, ellos pues encontraron que la reparación inicial de la tetralogía de Fallot en el periodo neonatal se asoció a un mayor riesgo de mortalidad temprana y tardía a 2 años de seguimiento.
Esta mayor mortalidad fue mediada en gran parte por la presencia de complicaciones cardíacas postoperatorios que ocurrieron sobre todo en la primera semana posterior al procedimiento de reparación completa y los efectos adversos que tuvieron a corto y largo plazo estas complicaciones. La reparación neonatal completa podría asociarse con más complicaciones y una mayor mortalidad a través de una respuesta inflamatoria acentuada tras la derivación cardiopulmonar o la incapacidad del ventrículo derecho neonatal para mantener o recuperar la función en el periodo perioperatorio. Esta fue su hipótesis de por qué les iba peor a los pacientes que se sometían a una reparación completa. Teóricamente, si nosotros previniéramos estas complicaciones posquirúrgicas inmediatas en la primera semana posterior al procedimiento, podríamos mejorar el pronóstico de los pacientes que se someten a corrección total, pero bueno, esta también es otra hipótesis del estudio. Estos hallazgos sumados a estudios multicéntricos previos sugieren que la reparación total de la tetralogía de Fallot en el periodo neonatal se asocia a un peor pronóstico en cuanto a mortalidad y supervivencia en los pacientes en el periodo neonatal respecto a los que se someten a una corrección por etapas. Y concluyen que la reparación neonatal completa para la tetralogía de Fallot se asocia a mayor riesgo ajustado temprano y tardío de mortalidad en comparación con la mortalidad después de la reparación por etapas y después de la finalización de la reparación. Y bueno, comentar de nuevo que ellos consideran que este riesgo incrementado está dado en mucho por las complicaciones postoperatorias inmediatas que tienen estos pacientes. Gracias. Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias. Pues creo que ha sido una presentación excelente y aparte complementaria. ¿Comentarios? ¿Puedo comentar? Bueno, Adelante, doctor. quería yo nada más comentar algo rápido de los artículos. En primer lugar, los dos artículos están muy buenos. El primero, el de Gus de los stents. Yo creo que de todos modos, aunque sea un buen metaanálisis y aunque todo, es muy difícil hacer un estudio realmente que pueda comparar estas dos cosas porque no va a ser posible o no es muy fácil meterlos a los pacientes, hacer grupos al azar para decidir un doble ciego, le pongo stent o le pongo Blaylock. Algo de lo que adolecen todos los estudios es que, y lo demuestra por el número de pacientes, que los pacientes que llegaron a Blaylock, o sea, los pacientes que se les puso stent, fue porque se les podía poner el stent. O sea, no se menciona en ninguno de los estudios cuáles se consideró y se mandaron directo a Blaylock. Pero si vemos, pues hay muchos más pacientes a los cuales se les hizo Blaylock que haberles puesto stent. Por lo tanto, desde el principio ya está la indicación, ya estuvo con cierto sesgo. Y bueno, sin embargo, bueno, la verdad es que sí creo yo que el stent en el periodo neonatal, en un paciente que requiere flujo de fístula, siempre el stent nos resuelve la urgencia, nos permite un mejor resultado siempre y cuando se le pueda poner el stent, porque eso sí, generalmente pasa que, es más fácil que el paciente que se le está poniendo stent no se le logre poner stent y a fin de cuentas va a acabar en fístula de Blaylock. En cambio, no, el paciente que llega a fístula de Blaylock, muchas menos veces requiere después algún tipo de intervencionismo por cateterismo. Entonces, bueno, esto es pensamiento de cirujano. El paciente al que se le pone o el hemodinamista en el stent muchas veces sí va a tener que pasar al cirujano y es raro que el cirujano no logre poner la fístula.
o visto al revés. Si no se puede hacer una fístula de Blalock-Taussig, pues también quiere decir que tenía todo para no haberle podido poner el stent. Y lo que llama la atención es que tampoco se menciona en esto, en los artículos, porque hay grupos que hacen el Blalock con bomba de circulación extracorpórea y hay grupos que lo hacemos sin bomba de circulación extracorpórea. O sea, de entrada, el Blalock tiende a ser sin bomba de circulación extracorpórea, como lo mencionó en el segundo artículo. Pero también en los grupos que lo hacen con bomba, la comparación, y lo dijeron, bueno, ya eso lo dijeron en su discusión, no hay que comparar costos también en un momento dado y el uso o no de bomba de circulación extracorpórea en el caso del Blalock. Y bueno, a fin de cuentas, los que no se considera poner stent son pacientes que fueron más complicados y por lo tanto van a tener más tendencia a fallar el mismo Blalock. Es decir, el paciente que se le logra poner el stent, se le logró poner porque tenía una anatomía un poco más favorable para poner el stent y por lo tanto esa anatomía más favorable nos va a hacer que falle menos el stent. Ya como cirujano, independientemente de todo, yo creo que poner un stent en un recién nacido nos ahorra a nosotros como cirujano una intervención, nos ahorra morbilidad por la propia intervención quirúrgica y en el momento de hacer la corrección total, no, la verdad es que ya estamos acostumbrados, o sea, no resulta muy complicado ir a buscar el conducto arterioso y controlar el flujo de ese stent. Y bueno, pues nada más, ¿no? Y del segundo artículo, pues los pacientes que necesitan Blalock y que no se van directo a corrección total, o sea, a fin de cuentas yo creo que está bien definido qué pacientes son los que necesitan Blalock y si se tiene que hacer alguna intervención en el periodo neonatal, generalmente pues tiene que ser algo paliativo porque el paciente que tiene buena saturación pues no requiere necesariamente la corrección en el periodo neonatal y entonces en muchos grupos la corrección se hace en niños más grandes cuando ya hay menos morbilidad como se demostró en ese artículo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, ¿no? Pero de todos modos, bueno, hay toda la opinión de los neonatólogos, yo creo que es muy, muy importante. Habemos pocos cirujanos, pero bueno, Gus a ver también qué opina, ¿no? Y tú, Carlos. No sé quién más está de cirujano. Muchas gracias. Sí, respecto al segundo, digo, de que favorece a que pues, sí es, en cierta manera recomiendan o es superior el manejo en estadios. Sí, pues digo, depende de cada centro, la experiencia que haya en cada centro, se puede llegar a hacer, yo creo que el procedimiento, si es sintomático, en el procedimiento de la corrección neonatal. Digo, va a haber mejoría tanto en el paciente, pues va a tener el crecimiento o el desarrollo neurológico, pues puede ser mejor, ya que no va a tener cierto grado de hipoxia, entonces va a desarrollarse de alguna manera mejor el paciente. Y sí, con todos los ajustes estadísticos que hicieron el estudio, sí, creo que la mitad de los pacientes no tuvieron un seguimiento completo de 2 años. Entonces, ahí al parecer ahí como que también pudiera no ser tan certero el estudio para decir sí que mejor se haga por estadios el manejo del paciente neonato. Y digo, en las gráficas que vi también respecto a la sobrevida, ahora sí que la escala que utilizan está como que acortada, se van desde 0.8 a 1 en lugar de irse de 0 a 1. Entonces se ven más dramáticas las gráficas en el estudio, que realmente pues pudiera no ser tanto. Y sí, va a depender mucho de la experiencia cada centro,
los recursos que haya y a veces el peso del paciente, porque no es lo mismo un paciente de 3 kilos que un paciente de 2 kilos. Entonces sí vamos a tener que tener esas consideraciones. De acuerdo, Gus. Sí, yo también digo, en cuanto al primer artículo y lo que platicaba el doctor Bolio, creo que primero que nada se menosprecia el Blaylock porque siempre pensamos, bueno, es una fístula, solo es una fístula, pero recordemos que en el riesgo quirúrgico ocupa el RAX3, entonces el Blaylock sigue siendo una cirugía de alta complejidad y que pone en riesgo de una manera importante la vida del paciente aún en las mejores manos, ¿no? Y bueno, todo lo que implica la cirugía. Como dijo también, o sea, pueden ir de la mano, ¿no? No necesariamente pensar en que creo que la experiencia actual de la hemodinámica, y ahorita qué bueno que está aquí Alberto y Orlando, cada vez ellos tienen más experiencia y difícilmente hay pacientes, a menos de que no se ha identificado perfectamente el conducto, que sea alguna colateral o que sea muy tortuoso, pero realmente creo que eso ha ido avanzando para ir mejorando esta situación. Preguntaba Majo si en la cirugía nosotros tenemos que quitarlo y definitivamente sí, o sea, se tiene que cerrar ese conducto y creo que hemos aprendido muy bien ya el manejo del stent sobre la cirugía. No es tan complejo como se pensaría en cortarlo, quitarlo, seccionarlo, etcétera. Entonces creo que eso también ha ido mejorando mucho. Pero bueno, también depende mucho, como bien lo comentaba, ¿no? De la infraestructura y la disponibilidad. ¿Sabes? Afortunadamente hoy en nuestro país a lo mejor es mucho más difícil comprar un stent en esta época que poner una fístula a un paciente. Pero creo que en ese aspecto, en la actualidad está ya más definido el tipo de procedimiento que se le tiene que hacer a estos pacientes. Y comentar sobre el segundo artículo, pues realmente, como yo creo que la parte de la corrección, o sea, hay dos espectros, ¿no? El paciente neonato, sintomático de etiología de Fallot y el paciente neonato que no tiene tantos síntomas, ¿no? Pero bueno, yo coincido un poco con Gus en cuanto a que la reparación en etapas neonatales es posible, pero sí depende mucho, mucho de la experiencia de los centros, ¿no? Por supuesto, lo que ellos más argumentan es el tema de la hipertrofia ventricular, menos disfunción ventricular en el posoperatorio, menos arritmias. Realmente en la corrección neonatal no hay que quitar masas infundibulares, hay que abrir el infundíbulo y se puede salvar la válvula, porque a veces se piensa que el hecho de abrir la válvula o de operarlos en la edad neonatal implica ponerle un parche transanular y realmente no es necesario. Sí disminuye el riesgo de arritmias también y bueno, todo lo que comentó Gus acerca de la hipoxia, del desarrollo neurológico a mediano y largo plazo, la policitemia, etcétera. Y bueno, yo creo que sí, pero sí depende mucho de la experiencia y sobre todo del manejo posoperatorio. La verdad es que yo los pacientes que me tocó ver operados de cirugía de Fallot en la etapa neonatal requieren un manejo intensivo muy, muy estrecho. Y bueno, y si esto a final de cuentas no es como la alternativa, bueno, pues creo que se puede esperar y entonces sí realizarlo por estadios y probablemente a los 4 o 6 meses se pueda corregir el paciente, ¿no? Iván, adelante. Sí, buenas noches. Pues gracias, Carlos, por invitarnos de nuevo. Sí, es interesante los dos artículos. Nosotros como neonatólogos y alguna experiencia que hemos tenido en estas cirugías tempranas cardíacas de neonatal, y como lo vimos la semana pasada, pues el hecho de operar un neonato, no mencionan en el artículo la edad gestacional o el peso, que también sería importante analizar, porque un neonato pues es muy diferente del primer día a los 30 días, ¿no? Y también es muy diferente un peso de 2 kilos a 3 kilos para nosotros como neonatólogos. Pero sí creo, primero, como dicen, o sea, primero depende de si el niño con tetralogía tiene sintomatología o no, ¿verdad? El que no tiene sintomatología, bueno, pues ese no nos da mucho problema inicialmente. Ahora, el que tiene sintomatología, se decide intervenir, pero también tenemos como dividirlo, el que tiene sintomatología y tiene tiempo para ser intervenido, o el que tiene sintomatología y tienes que intervenir de urgencia, ¿no? Creo que ahí también es difícil, porque no sé qué tanto el hemodinamista va a entrar en forma urgente a colocarle un stent, ¿no? Pero bueno, es importante, como nosotros, cuando haces una cirugía cardíaca, una reparación o una fístula en un neonato y me cambias la hemodinamia y controlar el posoperatorio, pues tú lo sabes que lo hemos visto muy complicado en la etapa neonatal.
Y la otra cuestión que ya le pones, por ejemplo, en el que sí es candidato y le pones el stent, mi pregunta es, ese stent, si el bebé crece, el stent obviamente no crece, ¿verdad? O sea, se mantiene ahí. Y estaba por ahí leyendo alguno que creo que están haciendo uno muy experimental que se va a expandir o crecer. Digo, no sé si eso tenga mucha importancia de que el estén crezca o se queda así. Y por último, ahí sí está Zárate, de hecho le estaba preguntando, ¿cuál es el peso más chiquito, o sea, el peso más bajo que ellos han podido poner? Porque también digo, así como ustedes tienen la destreza y es difícil operar a un niño de 2 kilos, a un niño de 3 kilos, o un niño neonatal, o un niño de 6 meses en adelante, también el hemodinamista, ¿qué tanta destreza tiene en ponerle un estén a un niño de 2 kilos o 2 kilos y medio, o cuál era el peso mínimo? ¿Y qué diferencias hay entre si puedo intervenir a un niño de 1,800 de 2 kilos o de 2 kilos y medio? Esos serían como mis comentarios, pero sí es interesante, y los dos artículos, y a los doctores, pues gracias, de los artículos está muy bien, y al doctor José lo saludo, ¿cómo está? Hace mucho que no lo veía por ahí, y a ver qué comentario tiene él, porque ellos sí ven mucho más de este tipo. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Me gustó mucho la revisión de los dos artículos bastante importantes. La tetralogía, como lo mencionaron, la malformación ciática más común. Creo que es importante recordar que la derivación Blalock-Tassin fue la primera cirugía cardiovascular que se hizo en los niños. Fue en 1948, creo. Pero pues ya pasó. La tendencia ahorita en los Estados Unidos y en Europa también es hacer más los stents, y por eso me gustó mucho que hayan revisado estos artículos. Pero creo yo que la razón por la cual se están haciendo menos intervenciones quirúrgicas tempranas en el neonato, más que nada, es porque también me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos revisar los artículos que hablan sobre las evaluaciones del neurodesarrollo en los niños, en los neonatos, cuando reciben intervenciones quirúrgicas durante la etapa neonatal, o sea, durante el primer mes de vida, que son bastante alarmantes. Entonces yo creo que por eso desde hace unos 15, 20 años empezaron a hacerse más intervenciones por cateterismo, y de ahí es donde viene la aplicación de los stents. Aquí en nuestro hospital, aquí en San Diego, llevamos 55 aplicaciones de stents en pacientes con lesiones obstructivas del corazón del lado derecho que son ducto dependientes, o sea, tetralogías o atresias pulmonares. El paciente más pequeño que se le ha puesto un stent es de 800 gramos. Tenemos 3 intervencionistas. El Blalock-Tassin lo dejaron de utilizar ya desde hace bastantes años. Creo que nuestros compañeros de los diferentes, tenemos un consortium en California, donde tenemos la colección de datos de varios hospitales que son Children's de Los Ángeles, UCLA, Stanford, Loma Linda, UCSF, y todos han llevado esa tendencia. El Blalock-Tassin, creo que ya nadie, es preferencia del cirujano, pero ya casi nadie la lleva a cabo. Entonces los stents ha sido hasta ahorita la tendencia. Creo yo también que debido a los resultados del neurodesarrollo de los recién nacidos, sobre todo cuando son operados tempranamente, eso ha sido también la tendencia a esperarse y hacer la reparación paliativa y esperarse hasta los 3, 6 meses, que no únicamente por los resultados del neurodesarrollo, pero también parece que los bebés cuando se operan de los 3 a 6 meses tienen menos problemas de regurgitación de la válvula pulmonar, tienen menos problemas por la ventriculostomía, que vayan a tener también problemas del infundíbulo o de la salida del ventrículo derecho. Digo, eso es lo que opinan los cirujanos, pero también es importante, ¿verdad? Ahora lo que se está haciendo antes de determinar cuál de los dos procedimientos sería sobre todo para los pacientes más cianóticos, es también determinar el tamaño del ventrículo derecho, el grosor del ventrículo derecho, la posición de las coronarias, si hay sinusoides, que algunos de estos pacientes presentan con sinusoides coronarios. Entonces, son muchos los factores. Por eso en el segundo estudio me llama la atención que es un estudio grande y es un estudio muy buen comparativo, pero no nos habla sobre las características que tenían los pacientes de los dos grupos, ¿verdad? La severidad de la obstrucción de la válvula pulmonar, el grosor de la arteria, del ventrículo derecho, si había alguna alteración de las coronarias. Y yo creo que eso también es importante evaluar antes de tomar la decisión de cuál procedimiento deberían de llevar a cabo. No sé los cirujanos si tengan algún comentario.
Bueno, No, yo creo que estoy completamente de acuerdo. De lo que usted comenta en este momento, yo sí estoy seguro que yo en lo personal prefiero, si tengo que intervenir a un recién nacido por cianótico, bueno, contestando un poco también a la pregunta de Iván Barrera, en lo que se prepara y se le pone el stent, se usa prostaglandinas para que no haga una hipoxia, se usan las prostaglandinas y, y si el niño necesita, porque no aguanta por su desaturación, pasar, digamos, el periodo neonatal, yo creo que se debe paliar con un stent para asegurar el flujo pulmonar. Con ese stent en el flujo pulmonar me permite ganar tiempo para llegar a evaluarlo alrededor entre 3 y 6 meses, ahora sí, para, para hacer una intervención a corazón abierto ya con circulación extracorpórea en un niño en el que ya ganó peso, tengo un corazón un poco más grande, tengo pues una mejor forma de evaluación y además un niño un poco más resistente pues a todo y sin hipoxia que haya deteriorado el desarrollo psicomotor, pero no sometido a un procedimiento en el periodo neonatal de circulación extracorpórea que puede tener alteraciones del desarrollo psicomotor. Entonces, yo en lo personal sí creo que el niño que requiere hacerle algo en el periodo neonatal por la cianosis, hay que paliarlo con un stent y evaluarlo ya un poco más grande, alrededor de los 3 o 6 meses, pues, como usted menciona, para definir si se puede corregir en ese momento y cómo evolucionó de todo lo demás colateral que pueda haber, ¿no? Precisamente función de ventrículo derecho y algo que recientemente también hemos comentado en el manejo del niño con tetralogía de Fallot es evaluar bien también la función del ventrículo izquierdo que a largo plazo nos puede dar repercusión en el resultado del Fallot en cuanto a dilatación del ventrículo y la necesidad de válvula pulmonar y cosas de esas. Pero bueno, eso ya es después de la corrección y a largo plazo. Pero yo estoy completamente de acuerdo con este tipo de manejo, ¿no? Por han el que mejorado necesita mucho, algo, paliarlo. sí, han mejorado mucho los stents, la calidad del stent, la Sí. experiencia de los cardiólogos que lo llevan a cabo. Pero yo creo que el éxito más que nada es el seguimiento después de la aplicación del stent, saber utilizar la anticoagulación, porque hay pacientes que se van a su casa y nada más se van con aspirina, ahora se usa la aspirina, el Plavix, inmediatamente de la aplicación del stent, aquí los tenemos con una infusión de heparina por 24 horas, se le agrega después la aspirina, el Plavix y con un buen seguimiento. Claro, como estaba diciendo Esteban, es que, Iván, perdón, el stent también no crece, ¿verdad? Pero por eso es que hay la necesidad de reintervención para dilatar el stent. El stent lo pueden, y uno de los problemas del no éxito de la aplicación del stent es que en ocasiones el ducto arterioso, ya ves, con la prostaglandina puede estar bastante grande. Lo que se necesita hacer es dejar que se disminuya de tamaño antes de poner el stent, para que el stent pueda, Sí. no sé cómo se dice en español, pero que se pueda moldear o engranar, pegar a Sí, la pared. fijar, pues. Fijar, gracias por sí. Fijar y de ahí entonces el intervencionista lo dilata al tamaño que quiere, 4 milímetros, Milímetros. 5 milímetros, perdón. Soy bien mexicano, pero ya llevo mucho acá. Bueno, 4, 5, lo que se necesite para que haya una buena oxigenación. Pero la gran mayoría, de perdida un 47% lo que se estima, requieren de una volver a dilatarlos. Pero ese procedimiento es más leve, no es una intervención quirúrgica. Claro que le quita trabajo a los cirujanos, pero el paciente va a estar en mejores condiciones para la cirugía a los 6 meses, que es lo que nos preocupa mucho a los neonatólogos, sobre todo la exposición a anestesia, sobre todo durante los meses críticos, que son los primeros meses de vida. De acuerdo. Está el doctor Zárate, él es hemodinamista de acá de la Ciudad de México. Beto, todos queremos escuchar tu opinión. Sí, no, pues el tema es interesantísimo y la verdad es la cantidad de variables que se pueden presentar en estos casos es también lo que genera ese punto también
mucho más interesante y a veces complejo en la toma de decisiones, porque, como comentaba, no es lo mismo un paciente de menos de 1 kilo con las ramas de 2 milímetros, que también es prácticamente imposible poner un Blaylock y regular el flujo en esos casos, ¿no? Entonces nosotros acá en el OPES sí hemos optado como primera opción, y yo creo que, como decía el doctor, yo creo que es una tendencia mundial el hecho de que se ofrezca como primera intención ya el stent en el conducto. Los resultados son buenos. Yo creo que sí, el aprender el manejo post-intervención de la colocación del stent es también bien importante para el éxito y el seguimiento. El punto aquí también importante es, como decía, nos hemos topado con niños prematuros con menos de 3 kilos y stents de 4.5 milímetros. Entonces, un niño menos de 3 kilos no le puedes poner un stent de 4.5 milímetros porque le vas a dejar con hiperflujo. Entonces, nos ha tocado meterlo a la sala de hemodinamia, suspender desde 12 horas antes las prostaglandinas y no reduce el tamaño del conducto durante la sala, 1 hora, 2 horas, y no reduce. Entonces, lo posponemos y hasta que se reduzca un poco el flujo para poder optimizar a través de la dilatación del stent y que se fije bien el stent al tejido ductal, ¿no? Otro detalle también importante que no sé, ustedes como cirujanos, muchas veces al poner el stent puede oprimir un poco el origen de la rama izquierda que nos ha tocado, pero la verdad es que sí, el comparativo, hay varios comparativos de los artículos que comentaron del stent contra el Blaylock, y yo creo que en este sentido el flujo dinámico y es mucho más fisiológico, hay mejor desarrollo de las ramas pulmonares o menos asimetría en el crecimiento, que eso también es un punto importante. Y finalmente, lo que comentaron, ¿no? Es ahorrar una toracotomía y poder optimizar el flujo de pulmonar, ¿no? También un punto que también quería comentarles, y la experiencia que hemos tenido 5 casos ahorita de Fallot con mala anatomía, que a veces no tienen ya permeable el conducto y tienen cierto componente valvular, pues la dilatación de la válvula pulmonar es importante y es un muy buen recurso. Hemos tenido muy buenos resultados con un niño de 2.4 kilos con una valvuloplastía pulmonar que mejoró sustancialmente. Entonces, también es un punto importante a considerar, ¿no? La condición de obstrucción, si tiene cierto componente pulmonar, puede ser susceptible de hacer una valvuloplastía y mejorar el flujo pulmonar, que finalmente es el objetivo, ¿no? Tratar de mejorar o garantizar el flujo pulmonar en los pacientes con alteración en el flujo pulmonar. De acuerdo. Beto, y por ejemplo, ¿qué pasa con el stent en el infundíbulo, en el niño también con tetralogía de Fallot, que esa es otra opción? Claro. Sí, sí, nosotros hemos puesto también stent en el infundíbulo. Es una muy buena opción cuando uno ya no tienes flujo del conducto o el conducto ya no está permeable e inclusive no responde a prostaglandinas, ¿no? Porque todo paciente dentro de los primeros 28 días le pones la infusión de prostas a punto 1 para apertura del conducto y muchas veces abre el conducto y te da la opción ya poner el stent. Pero en los casos que no, sí es una gran opción, y sobre todo en los casos que tienen una mala anatomía, hipoplasia del anillo o alteración en la anatomía o hipoplasia de ramas pulmonares. Ahí la experiencia más grande es de Londres, del doctor de Giovanni, que la verdad es que tiene muy buenos resultados. También hay que tener cierta cantidad eh, de stents disponibles de acuerdo a la anatomía, ¿no? Porque si no tienes una diversidad importante de diámetros, longitudes, de stents, pues puede ser un buen candidato, pero si no tienes en el stent ideal,
también puede ser difícil el tener un resultado o garantizar un flujo pulmonar óptimo si no tenemos todos los stents. De acuerdo, Beto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ahora, hay pacientes, claro, estamos viendo ahorita nada más tetralogía de Fallot, pero hay pacientes también con cierta mala anatomía de ramas que van a acabar poniéndosele un stent. Va a crecer un poco el bebé, el stent va a resultar insuficiente y todavía no voy a tener buena anatomía de ramas pulmonares para poderle hacer la corrección que requiera. Entonces, en algunos pacientes, discutido con hemodinamia, también los hemodinamistas algunas veces nos han dicho, prefiero que nosotros como cirujanos le hagamos un Blaylock para que el hemodinamista tenga ahora un acceso a través de la fístula de Blaylock hacia las ramas para poder hacer las plastias que requiera, tanto con balón como colocar nuevos stents pasados a través de la fístula de Blaylock. Entonces, también cada caso va a ser diferente, pero la experiencia en nuestro grupo, bueno, sobre todo, va a tener mejores resultados o en el consenso es que el stent puesto en el conducto arterioso, precisamente por la anatomía donde llega el conducto arterioso, va a permitir un mejor desarrollo y más simétrico de las ramas y con menos deformidad de ramas que también que una fístula de Blaylock. Entonces, aunque nosotros, pues en general, demostramos en nuestro grupo que teníamos buena experiencia con el Blaylock para hacer crecer las ramas sin que se deformaran mucho y sin que tuviéramos muchas complicaciones de las ramas. Pero bueno, eso es nada más. Pero ya en reproducibilidad, en general, sí es mejor poner el stent para la anatomía de ramas. Pero el comentario inicial puede ser que siempre puede haber casos donde no se puede poner el stent, se tenga que hacer un Blaylock. Ahora el Blaylock le sirve al hemodinamista para continuar con el manejo de las ramas hasta que pueda llegar a la corrección total, ¿no? De acuerdo, doctor. Aprovechando que está también por aquí el doctor Ovidio Cortzárcales, electrofisiólogo, una de las, a final de cuentas, ya pasando al tema de la corrección temprana versus paliación, una de las cosas por las cuales los grupos que hacen correcciones neonatales abogan es que se hace menor resección de masas, menor ventriculotomía, a final de cuentas, y que esto disminuye la aparición de arritmias o no. Ovidio, ¿a ti te ha tocado ver algo al respecto acerca de si realmente la ventriculotomía... Es que cerró tu mamá, perdón. Y la ventriculotomía influye en la aparición de arritmias a mediano o largo plazo? Sí, es una buena pregunta. Hay que tener, definitivamente tenemos que tomar muchos factores en este caso, ¿no? Uno, si bien es cierto, es que una ventriculotomía más pequeña es un factor menos arritmogénico. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a mayor tardía sea la corrección, tenemos mayor índice de taquicardias ventriculares en los pacientes. Esto se ha descrito que es por la hipoxia crónica, el desarrollo de masas infundibulares, mayor masa infundibular, las alteraciones del endocardio que también ocurren en regiones locales son factores que sí empeoran el pronóstico si hablamos de arritmias ventriculares. Ahora, definitivamente una corrección antes de los 6 meses o antes del año es un factor de mejor pronóstico para las arritmias ventriculares a largo plazo, aunque podemos tener mayor cantidad de eventos de JET en el postquirúrgico inmediato, ¿no? Que creo que si no me recuerdo, hace como un mes platicamos de algunos fármacos o algunas opciones que se pueden llevar a cabo previo a los procedimientos quirúrgicos en Fallot, como es el uso de dexmedetomidina. De acuerdo, Ovidio, muchas gracias. Eve nos comenta desde Guatemala que los cirujanos no hacen fístulas, todo va a stent a los 3 meses, corrección total, y los que necesitan parche transanular, el recambio valvular pulmonar ha sido más tardío. Sí, de acuerdo. O sea, a final de cuentas, yo también creo que esa parte de
lo hemos platicado nosotros, de la apertura del anillo, puede generar o mayor incidencia de recambio valvular a mediano o largo plazo. Dijimos, ya es otro tema, pero bueno, creo que la relación no es directamente proporcional. Nosotros tenemos un 25% de incidencia de recambio en aquellos pacientes que se les abrió el anillo, pero es buen dato, Eve, qué gusto. ¿Algún otro comentario? Yo creo que va a ser importante que pronto veamos lo que comentaba el doctor José Honnold. Muchas gracias, por cierto, doctor, por estar aquí. Acerca de relacionar todo el neurodesarrollo con todo esto. Creo que va a ser unos temas muy importantes que vienen ahora para nosotros. Nos hemos enfocado tal vez mucho en el momento quirúrgico, pero ahora hay que relacionarlo para futuro. Sí, de acuerdo, Manu. Ya tuvimos ahí alguna charla con unos neurólogos invitados, pero creo que sí, nosotros tenemos la fortuna de contar con un buen servicio, un buen departamento de neurodesarrollo en el Hospital Infantil de México con el doctor Risoli. Ojalá podamos pronto comentarle para ver cuál es la experiencia. Y por ahí también tenemos a Alex Chávez, que es intensivista del grupo y que aparte él hizo ese... Está haciendo neurodesarrollo. Entonces creo que es un muy, muy, muy buen tema para asignárselo pronto al doctor Alejandro Chávez. Y Anita Gutiérrez. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, en relación a esto, nada más yo creo que Manuel, podríamos comparar, o sea, ¿qué es peor? ¿Estar un poquito cianótico hasta los 6 meses de edad o hacer una corrección en el periodo neonatal con la morbilidad que pueda tener la bomba de circulación extracorpórea y en algunos casos la hipotermia profunda? Entonces, yo creo que serían los grupos que se tienen que comparar un poco con lo que comentaba el doctor Honnold, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver precisamente del neurodesarrollo. Pero pues esto yo lo puedo hablar por niños que se operaron hace muchos años, cuando se operaban más tardíamente y que llegaban muy, muy cianóticos a la corrección y a pesar de estar muy cianóticos, tenían mucha tolerancia a la hipoxia y el desarrollo neurológico no era malo. Esos niños morados que se operaban a los 4 años de edad de tetralogía de Fallot y que después tenían un desarrollo psicomotor normal. Entonces, yo creo que la hipoxia cerebral se tolera y algunos estudios que se han hecho en el hospital donde se evalúan los 5 aspectos del neurodesarrollo, tanto pre como post quirúrgicos, los niños no tienen cambios en la alteración o no tienen alteraciones importantes del neurodesarrollo. O sea, creo que en ese sentido se habla mucho pues de la hipoxia crónica que produce alteraciones del neurodesarrollo, pero a mí me da la impresión que no es tanta la repercusión como lo que se dice, y sí los eventos agudos de hipoxia cerebral, tanto por la cirugía como por el manejo postoperatorio, ¿no? Eso sí creo que es lo que más empeora el pronóstico de los pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Nada más para seguir lo que dijo el doctor Bolio, que sí es muy cierto. Cuando se hicieron los estudios de seguimiento del neurodesarrollo para los pacientes cianóticos, los factores que más importantes para negativos eran los pacientes de bajo peso al nacimiento y los pacientes que tenían una disminución del crecimiento del perímetro cefálico. Entonces, no es la cianosis por sí sola. O sea, los pacientes cianóticos toleran bastante bien siempre y cuando tengan un buen crecimiento, sobre todo el perímetro cefálico, tengan un buen crecimiento hasta antes de la cirugía. Y de acuerdo, no tampoco la gran mayoría de estos pueden tolerar la cianosis en los 80s, pero no queremos que estén con la saturación en los 70s. Creo que a veces lo difícil de manejar a estos pacientes en ocasiones es la sobrecirculación, ¿verdad? La sobrecirculación pulmonar, entonces también hay que medio balancear una con la otra. Hey. Muy bien, doctor. Sí, claro. De acuerdo, muchas gracias. Beto, un último comentario. No, pues es que la verdad es que, como dice el doctor Bolio, el hecho pues de
poder ayudar hemodinamia y cirugía y poder definir una estrategia, yo creo que siempre va a ser lo mejor, ¿no? O sea, no decir solo stent o solo Blaylock. Yo creo que habrá casos en los cuales se complementan muy bien, sobre todo cuando pones un stent y haces algo de J-Link de la rama izquierda, el que te pongan un Blaylock del lado derecho es un pase a gol para dilatar esa rama izquierda. Yo creo que el mensaje siempre es estar en comunicación, hemodinamia, eco, cirugía, para poder ofrecerle en tiempos y forma lo óptimo para los pacientes, porque de repente no son casos sencillos. De acuerdo, Beto. Gaby, Gus, un último comentario. Sí, digo, bueno, Gaby, Adelante. Por favor. No, Gaby, por favor. No, solo un poco redondeando lo que decía el doctor Zárate. La verdad es que no hay recetas de cocina. Cada paciente debe de valorarse individualmente para ver cuál es la opción que más le conviene y sobre todo, pues, quienes estamos un poquito en centros más pequeños, en donde es más difícil conseguir todo el material, pues también adecuar lo que se tiene para ofrecerle lo mejor a los pacientes y pues el trabajo en equipo creo que es lo que va a hacer que les vaya mucho mejor. Muchas gracias, Gaby. Gus, adelante. Sí, y digo, ahora sí que como cirujano, pues uno quiere estar operando, pero también, digo, ya ahorita en los grandes centros donde hay formación de cirujanos, pues ya sí disminuye la cantidad de cirugías que pudieran hacerse por los manejos en hemodinamia, principalmente el uso de stents. A lo mejor ya no hacen tantos Blaylocks y a lo mejor cuando uno sale, pues dice, híjole, pues sí se enfrenta a muchas situaciones y dice, no, pues vamos a poner el stent mejor. Igual la reparación neonatal del falot, pues también es mucho riesgo realizarlo en centros pequeños donde la experiencia inicia con el cirujano al egresar de su formación. Entonces, sí, ya estos manejos de correcciones neonatales sí deben de realizarse más en los centros con mayor número de pacientes para pues tener mejor éxito en estos casos. De acuerdo, Gus, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a Bueno, todos. pues no sé si existe algún otro comentario, pero mientras yo quisiera, la verdad es que felicitarlos. Me da mucho gusto, Gus y Gaby, que hoy puedan estar haciendo este equipo. Sé lo que a Gus le ha costado el inicio del programa y el mantener el programa con esos altibajos, y qué bueno que ahora Gaby y Orlando pronto se agregan al equipo, y de verdad muchas felicidades y seguramente les va a ir muy bien y que tengan muchos éxitos y sobre todo que puedan ayudar a muchos niños allá en La Paz. Muchas felicidades a ambos. Gracias, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues nada más para comentarles, la próxima semana el doctor Enrique Pasos le toca discutir la sesión y nos va a hablar acerca de algunas clasificaciones de riesgo quirúrgico. Hoy tenemos ya bastantes, entonces va a ser ahí una revisión, Enrique, al respecto. Nos vemos la próxima semana, les hago llegar la invitación y los artículos. Doctor José, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y bueno, la próxima semana todos invitados nuevamente. Les mando por ahí la... Oye, Charlie, ¿puedo invitar a Pablo Mota del Texas Children? Por favor, Enrique, a quien tú me digas, ya sabes que siempre bienvenidos. Gracias. Perfecto. Pues buenas noches a todos y muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias a todos.